Bienvenidos nuevamente a este espacio de reflexión que tenemos todos los días martes en el canal de YouTube de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan. Les habla el pastor Hugo Ramini, su servidor. En esta oportunidad, el título de la reflexión del día de la fecha es el siguiente: El sol sale para todos. Y la lectura bíblica en esta oportunidad nos conduce al Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 45. En la versión Reina Valera 1960 nos dice lo siguiente: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. El sol sale para todos, dice el título de esta reflexión. Es una frase que es muy común en la sociedad, siempre ha sido muy común en la sociedad de antaño y también lo es en la sociedad de hoy en día. Cuando aparece la frustración, cuando aparece tal vez el deseo de prosperar y esa prosperidad no llega, hablando de diferentes ámbitos, puede ser en el ámbito económico, en el ámbito laboral, en el ámbito familiar también, suele utilizarse esta frase: el sol sale para todos, como una frase esperanzadora para aquel que no ha alcanzado aún sus objetivos. Entonces, esta frase suele sonar una y otra vez. Y sin darnos cuenta, es una frase que tiene su origen en Jesucristo. Jesucristo fue el que citó esta frase en el Sermón del Monte. Entre todas las enseñanzas que Jesús estaba trayendo, Él dijo esto, que el sol salía sobre malos y buenos, y también que el mismo Dios hacía llover sobre justos e injustos. Hoy en día, lamentablemente, se mide a las personas por su éxito. Lamentablemente, hoy hay una doctrina que nos habla de que si el Hijo de Dios no ha prosperado económicamente, es un hijo que está separado de Dios, es un hijo que no ha experimentado aún la bondad de Dios. Suelen utilizarse muchas cosas para hablar de esto. Sin embargo, la palabra de Dios misma nos dice claramente que la prosperidad puede llegar para el Hijo de Dios, pero también puede llegar para el malo, para el injusto, para aquel que no conoce a Dios. Y el salmista David, el rey David, se debe haber encontrado ante este problema, y eso lo llevó a escribir el Salmo capítulo 37, donde vamos a leer unos versículos hasta el versículo 11, que dice lo siguiente. Salmos 37, 1 en adelante dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz,
y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. El rey David fue una persona que vivió muchas pruebas y dificultades. Él era el rey escogido por Dios, él era un hijo de Dios verdadero, un hombre conforme al corazón de Dios. Sin embargo, desde la elección de Dios, cuando Dios elige a David para ser rey, David no solamente vivió momentos de victoria, sino que todo también se tornó muchas veces de manera oscura para su vida. La noche le llegó a su vida. Él fue perseguido por Saúl, que quería matarlo. Él también, el rey David, después de ya llegar al reinado, fue perseguido también por su hijo, uno de sus hijos llamado Absalón. Vivió muchos momentos de prueba y de dificultad él. Y mientras él vivía momentos de prueba y de dificultad, él podía ver cómo los malos prosperaban. Y seguramente él en algún momento debe haber tenido una crisis de fe en su vida. Él debe haber pensado, pero ¿cómo el malo está prosperando? ¿Cómo al malo le va bien? Y yo, que soy un hijo de Dios, estoy siendo perseguido. Estoy siendo no solamente perseguido, sino que también estoy viviendo de escasez. Estoy viviendo momentos donde hay dificultades en el hogar, no pudiendo él dominar a sus hijos y sobre todo a este Absalón, como les nombraba. Pero la palabra de Dios debe haber llegado al corazón de David, como lo describe en este salmo, el Salmo 37. Esta palabra de Dios que llegó al corazón de David en un momento difícil y en un momento en el cual él podía ver la prosperidad de los injustos, de los malos, de los que no son hijos de Dios, de los que maquinan el mal. Todos nos podemos encontrar ante esa circunstancia y de hecho día a día nos encontramos ante esta circunstancia. Sin embargo, el consejo de la palabra de Dios es infalible. Y de estos pasajes que hemos leído podemos extraer 4 cosas que nosotros podemos tomar cuando esos momentos se den. En primer lugar, cuando vemos al malo prosperar y nosotros estamos pasando momentos de prueba y de dificultad, debemos tener paciencia. El Salmo 37, en su primer versículo, dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. En primer lugar, cuando vemos al malo prosperar, no debemos perder la paciencia, porque realmente la paciencia es parte del fruto del Espíritu Santo de Dios. Y Romanos capítulo 5, versículo 4
al 5, nos da el por qué no debemos perder la paciencia cuando esto suceda. Dice esos pasajes en la palabra de Dios para todos: si tenemos paciencia, nuestro carácter se fortalece, y con un carácter así, nuestra esperanza aumenta. Esa esperanza no nos va a fallar, porque Dios nos dio el Espíritu Santo, quien ha derramado el amor de Dios en nosotros. No debemos impacientarnos, porque si tenemos paciencia al ver la prosperidad del malo, nuestro carácter se va a fortalecer y nuestra esperanza va a aumentar. Si nosotros nos impacientamos, tenemos envidia de los que hacen lo malo, de los que hacen la iniquidad, tenemos y corremos, mejor dicho, el riesgo de perder la esperanza. Un dicho que el mundo utiliza dice: la esperanza es lo último que se pierde. Y la palabra de Dios nos dice que si tenemos paciencia, nuestra esperanza aumenta. Ni siquiera nos habla de la posibilidad de perder la esperanza. Al contrario, nos alienta a aumentar la esperanza. Pero solo lo vamos a lograr si tenemos paciencia. Y para eso necesitamos del Espíritu Santo. Necesitamos del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo ponga esa paciencia, esa capacidad de soportar la prueba, esa capacidad de soportar viendo la prosperidad del malo y permitirle al Señor que Él fortalezca nuestro carácter y que nuestra esperanza aumente. No perdamos nuestra paciencia para no perder la esperanza. En segundo lugar, otra actitud que debemos tener ante esto, viendo la prosperidad del malo, es confiar en Dios. Debemos confiar en Dios. La palabra del Señor misma, en los pasajes que hemos leído, allí en el Salmo 37, en el versículo 3, nos dice: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Debemos confiar en Dios. Nuestra actitud debe ser la de tener confianza en Dios y seguir haciendo el bien. Gálatas nos dice que no debemos cansarnos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, cosecharemos y no desmayamos. Y la palabra de Dios también, cuando nos habla de la confianza, nos dice en Hebreos capítulo 11, versículo 6, en la palabra de Dios para todos: nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Cualquiera que se acerque a Dios debe creer que Dios existe y que premia a los que lo buscan. No debemos perder nuestra confianza, porque sinónimo de confianza es fe, es tener fe. Y para agradar a Dios debemos tener fe. Para acercarnos a Dios debemos hacerlo con fe, creyendo que Él existe y que premia a los que lo buscan. Porque ¿qué sucede cuando vemos la prosperidad del malo con ojos humanos? Podemos llegar a tener un concepto equivocado de Dios. Podemos ver a Dios como un Dios injusto que premia a los malos y que castiga a los que hacen el bien. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice claramente que Él premia a los que lo buscan. No debemos perder nuestra confianza en el Señor.
para que no se deforme ese concepto de Dios que hay en nuestra vida. El Señor es galardonador de los que lo buscan, como dice otra traducción. Dice que Él viene pronto y su galardón viene con Él para dar a cada uno según sea su obra. Qué importante es creer en este Dios, en un Dios que recompensa. Por eso cuando vemos la prosperidad del malo, no debemos perder nuestra confianza en Dios, porque nuestra confianza en Dios tiene gran galardón. En tercer lugar, otra actitud que debemos tener ante la prosperidad del malo al ver esto es deleitarnos en el Señor. El versículo 4 del Salmo 37 dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Debemos aprender a deleitarnos, a contentarnos en la presencia de Dios, porque en Cristo estamos completos. No podemos tener nada tal vez en ese momento, pero si tenemos a Cristo y su presencia, lo tenemos todo. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Nuestro corazón debe ser un corazón agradecido a Dios. Saber que todo tiene un propósito cuando estamos en el Señor. Y aunque veamos la prosperidad del malo, debemos dar gracias a Dios en todo. Aunque estemos pasando un momento difícil, de dificultad, aunque no estemos verdaderamente pasando un momento, hasta puede ser un momento familiar, o un momento laboral o económico, o en el mismo servicio a Dios, aunque no estemos pasando un momento grato, debemos dar gracias a Dios, saber dar gracias al Señor, porque a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y el Salmo 16:11 en la Nueva Traducción Viviente dice: me mostrarás el camino de la vida, me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Él nos concede la alegría de su presencia. Su presencia trae a nuestras vidas gozo. Su presencia es lo que nosotros necesitamos. Y Dios nos concede también el placer de vivir con Él para siempre. El malo, el injusto, si no se arrepiente, podrá gozar temporalmente de las cosas de esta vida, pero no podrá gozar eternamente de la presencia de Dios, de la presencia de Jesucristo. Lo primero que Jesús vino a traernos cuando vino a este mundo es su presencia. Él dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se os ha acercado. Y el reino de los cielos es igual a la presencia de Jesucristo. Él nos ha venido a traer su presencia. Él nos ofrece su compañía. Esa compañía que le ofreció al malhechor en la cruz. Imagínense ese malhechor. Estaba siendo crucificado. Era un delincuente. Pero en él hubo un corazón arrepentido. Y Dios en ese momento no le concedió la posibilidad de escapar
del castigo que estaba viviendo, ni siquiera alivió su sufrimiento físico, pero sí le ofreció su compañía. Jesús le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy estarás conmigo. Hoy Cristo puede estar contigo. Y si Cristo está contigo, tienes todo lo que necesitas. Y en cuarto lugar, otra actitud que debemos tomar al ver la prosperidad del malo es vencer el mal con el bien. El versículo 8 del Salmo 37 nos dice: deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. La ira y el enojo aparecen en nuestra vida cuando vemos la prosperidad del malo. Es cierto que verdaderamente muchas veces el malo ha prosperado y lo ha hecho injustamente. Y por supuesto que toda injusticia debe provocar en nuestras vidas un rechazo, una ira santa, un malestar, un enojo. Pero miren lo que dice la Biblia en Romanos 12:21. No dejen que el mal los venza, más bien venzan el mal haciendo el bien. Hay un límite para la ira, hay un límite para el enojo. Y eso lo describe perfectamente Efesios capítulo 4, versículo 26 al 27 en la Nueva Traducción Viviente. Dice: además, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras sigan enojados, porque el enojo da lugar al diablo. No debemos dejar que el enojo nos controle. No podemos evitar enojarnos, pero sí podemos evitar que el enojo los controle. Porque Dios nos ha dado dominio propio y debemos tener control sobre él. No dejar que el sol se ponga mientras seguimos enojados, porque el enojo le da lugar a Satanás, le da lugar al diablo. Debemos seguir haciendo el bien y debemos luchar con nuestras pasiones. Muchas veces Dios permite que veamos la prosperidad del malo para que nosotros veamos lo que hay en nuestro corazón. Podemos, a través de ver la prosperidad del malo, llegar a encontrar en nuestro corazón un enojo que no podemos controlar. Podemos llegar a encontrar en nuestro corazón envidia que nosotros creíamos que no había allí. Podemos encontrar en nuestro corazón falta de confianza en Dios, como lo describíamos. Podemos encontrar también en nuestro corazón un deseo de venganza. Y la Biblia nos dice claramente que la venganza es del Señor, que Él es el propietario de toda venganza y que nosotros debemos seguir practicando el bien. Esto no quiere decir que no nos vamos a molestar ante la injusticia y que no debemos dar lugar a ningún tipo de enojo en nuestras vidas. Claro, nos debe molestar la injusticia, pero debemos luchar para que se haga justicia con los medios que Dios nos da, por medio de su palabra, por medio de su Espíritu Santo. El sol sale para todos. El sol
que es el centro de todo en el universo, podemos decir, sale para todos. Pero hay un sol que solamente sale para los creyentes. Malaquías capítulo 4, versículo 1, en la Nueva Traducción Viviente 1 y 2 nos dice: el Señor de los ejércitos celestiales dice: el día del juicio se acerca ardiente como un horno. En aquel día el arrogante y el perverso serán quemados como paja. Serán consumidos desde las raíces hasta las ramas. Sin embargo, para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia. Con sanidad en sus alas, saldrán libres, saltando de alegría, como becerros sueltos en medio de los pastos. El sol de justicia es nuestro Señor Jesucristo. Un día el sol de justicia, que es Jesucristo, brillará más que nunca. Él regresa, Él viene para recompensar a los suyos. Pero ese sol de justicia solamente saldrá para sus hijos, para los hijos de Dios. Y para el malo, para el injusto, vendrá un juicio. Vendrá el juicio final. Por eso Apocalipsis nos dice: el que sea injusto todavía. El que sea inmundo, siga siendo inmundo. Pero el que es justo, practique la justicia. Y el que es santo, santifíquese más todavía. Debemos seguir esperando que el sol de justicia salga. Hoy el sol de justicia puede salir para ti, que eres creyente, y que al ver la prosperidad del malo has perdido la esperanza. Puedes ver las palabras del salmista y confiar plenamente en Dios, y Él hará. Y si tú eres aquel malo que ha prosperado, pero que en este momento te estás dando cuenta que esa prosperidad no vale absolutamente de nada, si no es el Señor el que te ha llevado a eso, debes saber, debes entender que debes arrepentirte de tus pecados. Debes arrepentirte de la vida que has llevado hasta este momento y creer en Jesucristo como tu Señor, como tu Salvador, para que el único sol que brillará siempre salga en tu vida, para que ese sol de justicia llamado Jesús pueda salir para ti, pueda también salir para tu hogar, para tu familia. Por eso te invito a que puedas orar conmigo en este momento de la siguiente manera: Señor Jesucristo, en este momento vengo a ti, reconociendo que soy pecador, Señor. Reconociendo, Señor amado, que mucho de lo que he prosperado, Señor, lo he logrado practicando la injusticia, practicando la mentira, practicando, Señor, el soborno, practicando todo tipo de pecados. Pero hoy reconozco, Señor, que he estado mal. Te pido perdón de mis pecados y te recibo en mi vida como mi Señor y mi Salvador personal. Y que hoy el sol de justicia, que eres tú, Cristo, pueda salir sobre mi vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Si tú has orado conmigo en este momento, puedes hacer clic en el botón de WhatsApp de la página de la Iglesia Evangélica Filadelfia de San Juan en Facebook y tomar contacto con nosotros, y también podremos responder a tus inquietudes cuando
tú nos hagas llegar esa inquietud. Damos gracias al Señor por este momento y que para todos salga el sol, siga saliendo el sol, como dice la palabra de Dios, para justos o injustos, pero que el sol que salga desde ahora en más para ti que has recibido a Cristo en tu vida, sea el sol de justicia, sea Jesucristo, que Cristo pueda acompañarte de aquí en más hasta que Él regrese o hasta que el Señor te llame a su presencia. Y a ti que eres creyente, que puedas fortalecerte en el Señor, que esta palabra haya sido de bendición para poder ver las cosas, pero verlas a la manera de Dios y poner en práctica todo lo que hemos observado a través de esta reflexión. Les habló el pastor Hugo Ramini, su servidor, y nos encontraremos en una oportunidad a través del canal de YouTube para una nueva reflexión. Que el Señor los bendiga a todos y hasta la próxima.